En la pedanía de La Torre, en Valencia, simulamos un episodio de lluvias extremas con riesgo realista de inundación. El objetivo no es solo poner a prueba a los servicios de emergencia, sino también comprobar cómo la tecnología puede salvar vidas en situaciones críticas. Todo esto forma parte del proyecto europeo Lead Pro, financiado por Horizon Europe. En el ejercicio participan Policía Local de Valencia, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, el 112, el Cecopal CISE y el equipo técnico de Lead Pro. Sobre el terreno trabajan motoristas para cortes de tráfico, patrullas de distintas compañías, unidades de bomberos con BUP y ambulancia y recursos de Cruz Roja en la zona de evacuación. La emergencia comienza cuando desde el colegio, Padre Manjón se llama al 112 avisando de que el agua en la planta baja supera los niveles de seguridad. Una patrulla realiza la primera valoración in situ. Se ordena la evacuación vertical hacia la planta superior y se establece el puesto de mando en el puente. Gracias a Maply se marcan zonas de riesgo y seguridad. Se definen rutas de evacuación, se ven cámaras en el mapa y se asignan cortes de tráfico y apoyos con drones. Flex Control crea el vallado de la zona y facilita la monitorización con circuito cerrado de televisión y drones. PMA para 270. Sí, las condiciones han mejorado y vamos a proceder a la evacuación a punto de extracción. Por favor, una unidad 270 Gola y La Torre y Narroya en cabeza, acompañando a los menores. Cecopal de PMA, por favor, realicen la evacuación exterior. Durante la evacuación se simula la desaparición de 2 personas. En la primera situación, un dron con cámara térmica localiza la firma de calor de la persona perdida gracias a Flex Control, mientras Maply genera el incidente en el mapa y envía su ubicación exacta a las unidades de rescate. En la segunda, la plataforma analiza en tiempo real las imágenes de los drones para encontrar a una persona identificada por llevar una mochila roja y vuelve a guiar a los equipos hasta su posición. 90 niñas, 78 niños, contando profes, ¿eh? Al finalizar, todos los participantes se reúnen para analizar el ejercicio y elaborar un informe de lecciones aprendidas. Ese documento servirá para mejorar los protocolos y consolidar Lead Pro como una herramienta clave de apoyo a la gestión de emergencias en futuras inundaciones.